Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias, Shirley. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy, a mi antecesor Wilton, que es una persona de gran experiencia en este tema. Y pues bueno, empecemos. Mi nombre, para los que no me conocen, es Julián Ovidio Cuñame Balcázar. Soy biólogo de formación de la Universidad del Cauca y he tenido la inmensa posibilidad de tener varios procesos de formación asociados a este tema que vamos a conversar hoy, que es café de alta calidad, ¿no? Tuve una experiencia relacionada en el mundo de los vinos. Trabajé como analista de laboratorio y control de calidad en una fábrica de vinos que se llamaba Bodegas del Sur, y durante ese tiempo entendí la importancia del procesamiento con inocuidad. Conocimos muy bien de primera mano los procesos que se hacen para obtener un vino de calidad y cómo una pequeña variable, una pequeña modificación en ese procesamiento que se ha establecido como un estándar en calidad puede afectar la calidad de unos lotes muy grandes y por lo tanto no puede ser llevado al mercado gracias a las exigentes normas que existen para el procesamiento y venta de este producto, ¿no? Tuve la posibilidad de trabajar con la presidencia de la República en un año y ahí conocí de primera mano lo que ocurría en muchas regiones del país. Yo soy campesino caficultor, a mucho honor, hijo de caficultor, y mi padre hijo de caficultor, así que nuestra vida ha estado en torno al mundo del café y vimos unas posibilidades inmensas que había en mejorar el procesamiento del café para darle valor agregado a este tema. Como bien lo mencionaba Wilton, el tema de los cafés de especialidad es una ola que hoy en día es muy importante. Sin embargo, yo creo que debemos incluso ya pasar del tema de especialidad, porque un café que, aunque sea procesado sin inocuidad y que tiene unas características, vaya porque lo produjo una madre cabeza de familia o una población cabeza de familia o una población de víctimas de la violencia, para un comprador ya es un café de especialidad, ¿no? Entonces debemos hablar que aparte que sea un café de especialidad, debe ser un café de alta calidad, que estas mismas madres cabeza de familia, que estos mismos población víctima de la violencia puedan procesar un café con altísima inocuidad. Y ya en el tema, tuve la posibilidad también de trabajar en empresas de biotecnología y he sido consultor de la industria de alimentos de cerveza, vino y vegetales desde hace 10 años exactamente. Ahorita en el mes de junio cumplimos 10 años de haber iniciado nuestros procesos de formación en nuestro laboratorio de procesamiento. Iniciamos en ese entonces en cerveza y ahora lo estamos haciendo en café y es pues maravilloso. Actualmente pues soy director científico y cofundador de la empresa Cuba Biotech. Y básicamente, en términos generales, lo que queremos es que nuestro café vaya ya a un nivel superior de lo que hoy actualmente conocemos. Como para hacer digámoslo, para establecer unas líneas claras de lo que yo quiero hablar hoy en la conferencia o en la charla, como lo quieran llamar, el título que le hemos dado es Fermentación controlada e inocuidad en el café de alta calidad. Entonces, vamos a empezar por definir fermentación. Entonces, la fermentación es un proceso de oxidación incompleta. ¿Qué significa eso? Que un compuesto que era complejo se rompe en dos compuestos menos complejos. ¿Listo? Y producto de la actividad microbiana, generalmente en ausencia de oxígeno. Cuando hablo en ausencia de oxígeno, hablamos en ausencia de oxígeno molecular, oxígeno respirable, oxígeno gaseoso, ¿cierto? Que produce una sustancia orgánica como resultado, que puede ser un alcohol, puede ser un ácido láctico, puede ser un ácido butírico, puede ser un ácido, puede ser un gas como el metano, pero son compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces, hablamos de la fermentación en ausencia de oxígeno. Ahorita bien mencionado Wilton que de todas formas hay un proceso, en el proceso de degradación, en el que algunos compuestos de manera natural y silvestre se degradan, también se le denomina fermentación. Y en alguna medida es correcto, dado que esa fermentación ocurre porque en muchos puntos del grano no hay posibilidad de ingreso de oxígeno. Y esa falta de ingreso de oxígeno, ¿cierto? Lo que nos va a permitir a nosotros es tener pues unos procesos fermentativos. Desconocemos cuáles serían esos procesos fermentativos, ¿cierto? Por lo tanto, pues no sabríamos hacer precisión a qué fermentación es, pero posiblemente se den muchos tipos de fermentaciones, degradaciones enzimáticas. Seguramente se dan fermentación láctica, alcohólica heterofermentativa y homofermentativa, butírica, ácido mixta, maloláctica, metánica, en fin. O sea, hay una serie de fermentaciones que se pueden dar de manera silvestre, en el que hay a partir de eso incluso descomposición de aminoácidos y proteínas.
El otro término que está en el título hace referencia al control. El control dice varias definiciones, me decanté por esta, que dice puede ser el dominio sobre algo o alguien, una forma de fiscalización o mecanismo para regular algo, manual o sistemáticamente. Entonces ya aquí hay dos términos. Podemos tener cierto grado de control cuando monitoreamos, cuando sabemos qué tenemos y qué está ocurriendo, pero tenemos mayor grado de control cuando ya controlamos, cuando regulamos algo. ¿Listo? Y el otro término es inocuo, o sea, que no hace daño. Muchos de los cafés que consumimos nosotros, y yo diré a los que consumimos, pues no nosotros, haciendo referencia a los que estamos en el mundo del café de alta calidad o en el mundo del café de especialidad, seguramente ya no consumimos este tipo de cafés, pero comercialmente se venden muchísimos cafés que tienen graves problemas. Por ejemplo, los cafés que tienen un montón de defectos, que son pasillas y que se venden en el país de manera comercial, tostados y molidos. Y es lo que la gente toma. Ese café no es inocuo. Ese café sí hace daño. Ese es un café que está cargado de un montón de compuestos tóxicos y vamos a verlos en detalle cuáles son. El otro término, es café. Entonces, el café nosotros le hemos llamado cereza y lo llamamos cereza, pero creo que es hora de que empecemos a llamar las cosas. La cereza y el café son dos frutos de la misma categoría y ambos son conocidos como drupas. Entonces, el fruto del café es una drupa del cafeto, que son obtenidos de las plantas, sea el género Coffea arábiga, que son el café arábico que conocemos nosotros, de los cuales hemos obtenido los mejores resultados en el mundo del café de alta calidad, o Coffea canéfora, que es el café robusta, muy común en Brasil y en Vietnam y en otros lugares del mundo, ¿cierto? Entonces, el café es un fruto, y a eso quiero hacer referencia. El café no es simplemente un commodity, una semilla que se procesa, ¿cierto? Sino que lo vamos a empezar a entender como un fruto. Entendiendo el café como un fruto, le vamos a dar respeto de fruto y lo vamos a tratar como el fruto que es para evitar tantas contaminaciones y problemas que tenemos en los procesamientos de café de alta calidad. Y calidad es el conjunto de propiedades inherentes a una cosa que nos permite caracterizarla, valorarla respecto de las restantes de su especie. Entonces, nuestro café es de calidad si es diferente al restante de la especie de café. O sea, si nuestro café es inocuo, ya es de calidad, ¿cierto? Creo que debemos darle mayor importancia a la inocuidad del café que estamos entregando que a la taza. La taza es muy importante y que sepa café rico es importante, que tenga características florales, que tenga características frutales, que tenga características lácticas, de miel, de panela, de maderas nobles. Eso es maravilloso. Y eso lo podemos lograr muy fácilmente si nuestro café es inocuo, no hace daño, ¿cierto? Y ese café sería un café de altísima calidad. Creo que partiendo de esos conceptos, entonces vamos a enfocar nuestra charla. Y entonces, iniciamos. Creo que cuando hablamos de café inocuo, debemos tener en cuenta muchas alertas que se han presentado en el mundo de los alimentos respecto de cereales y semillas que son procesadas sin control. Por eso vamos al término que utilizó y la palabra que utilizó Wilton en su conferencia, control. Y quiero hacer referencia hay una revista muy importante, Control de Alimentos, que es publicada, que tiene unas publicaciones de carácter indexado, investigaciones muy serias que se han hecho y que están a disposición de todos nosotros para que podamos hacer lectura de lo que ahí nos presentan. Entonces, en 1974 es uno de los reportes más antiguos que hace referencia al estudio de la presencia de ocratoxina en los granos de café verde. Y la ocratoxina es un compuesto que es producido por un hongo, pero esa ocratoxina tiene un montón de elementos, digamos, desde el punto de vista físico y químico, que permiten alterar incluso el ADN de la persona que está expuesta de manera constante y consistente a esta toxina. Entonces, que haya ocratoxina en los granos de café verde simplemente muestra un déficit en mecanismos y metodologías de procesamiento de cafés de alta calidad. Yo creo que eso es muy importante, nuevamente insisto yo, que lo tengamos presente, porque cuando hablamos de alta calidad no podemos tener toxinas. Si tenemos toxinas, pues entonces no tenemos un producto de calidad. Y luego hay otro trabajo de investigación que hacen, que muestran cómo a nivel de
aparece ocratoxina en granos que han sido, en granos de café que ya ha sido tostado, ¿cierto? E incluso en café soluble. El café soluble tiene una particularidad, es que tiene que llevarlo a un proceso más allá después de la tostión, en el que hay unos procesamientos también significativamente agresivos con el producto, e incluso en ese punto estamos encontrando o se han encontrado ocratoxina. Entonces, nuevamente vamos, esta toxina que es producida por un hongo está en el café verde y está en el café tostado e incluso en el café soluble. Bajo ese principio, entonces, no podemos permitir que los cafés que vamos a consumir o que consumen nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros niños, pues sean este tipo de cafés. Creo que debemos empezar a mejorar las condiciones de procesamiento. Y el tema o el cuento que yo produzco café de alta calidad o que produzco café de especialidad, solamente el nombre es muy común porque realmente no hay control en esos procesamientos. Nuevamente, estos artículos presentan cómo la exposición a ocratoxina, ¿cierto?, está generando graves problemas a nivel de riesgo de cáncer, ¿cierto? Cualquier persona que esté expuesto de manera constante y consistente a ocratoxina, muchos artículos de investigación que han reportado los graves problemas y lo crítico que puede ser estar expuesto a esto. Se habla de cáncer de colon, se habla de cáncer de hígado, se habla de daño a nivel neuronal, incluso se habla de compuestos que son altamente, digámoslo, altamente teratogénicos. La teratogénesis hace referencia a compuestos que pueden afectar incluso el feto en formación. Un bebé que está formándose al interior de su madre puede sufrir malformaciones congénitas, incluso cáncer fetal o materno-fetal, debido a la exposición a esta ocratoxina durante el embarazo. Por eso es que muchos médicos, no sé si a conciencia o solamente repitiendo lo que le han venido diciendo sus profesores, le dicen a la madre que no debe consumir café durante el embarazo. Y no se debe consumir café durante el embarazo es porque si no sabes qué café estás consumiendo, ¿cierto?, el riesgo de que tu bebé enferme o que sufra una malformación congénita es demasiado alto. Entonces, nuevamente vamos a que necesitamos de hacer mayor trabajo de investigación, mayor trabajo de desarrollo y mejores procesos para lograr tener cafés que no pongan en riesgo la vida del consumidor final, que es algo demasiado grave. Nuevamente, este artículo de 1998 hace referencia al comportamiento de la ocratoxina durante el tostado del café y durante la elaboración del café soluble, y muestra que durante el tostado hay una pérdida del contenido de ocratoxina. Sin embargo, las concentraciones siguen siendo significativamente altas, de tal manera que las personas que están expuestas todos los días consumiendo este tipo de cafés, pues pueden generar o pueden adquirir enfermedades como cáncer, que lo veíamos en las investigaciones. Hay muchísimas investigaciones como estas que les quiero mostrar, como estas que les he mostrado, perdón, pero que son muy importantes para que nosotros consideremos que el consumir café, cualquier café, es un riesgo para nuestra salud. Consumir café comercial, en el cual es la pasilla la que nos entregan, es un altísimo riesgo para la salud humana. Seguramente por esto yo puedo tener muchos problemas y mucha gente que haga parte de esa industria de café convencional y comercial, pues seguramente querrá decir todo lo contrario, pero por eso traigo los artículos de investigación descargados directamente de las revistas indexadas, que no nos dejan mentir y que muestran que el trabajo que le estamos presentando a ustedes tiene un asidero científico, no es producto de la mercachifería, sino que es producto de investigación de muchos investigadores durante muchos años en todo el mundo para regular estos productos. Entonces, cuando estamos hablando de la otra palabra, que es fermentación, ¿cierto? Para evitar todo esto debemos tener varios elementos aparte de la fermentación. A veces somos muy reduccionistas, pero la palabra fermentación atrae, por eso el título era fermentación, porque eso atrae. Sin embargo, debemos considerar algunas variables antes de iniciar la fermentación, durante la fermentación y posterior a la fermentación. Entonces, algo que es muy importante y es lo más importante es considerar el origen de ese producto. Cuando consideramos el origen
o como lo llamamos en vino, en café y en té, terroir, hacemos referencia a esas características o a esas condiciones químicas, físicas y biológicas de un entorno ambiental donde se cultiva el café. En este caso, o la planta de uva, o la parra, o la planta de té. Son unas condiciones únicas y ambientales. Por ejemplo, nuestra finca, la finca donde mi padre hace todo su ejercicio de caficultor y donde tomamos la materia prima para nuestros procesos de investigación y de desarrollo, ¿cierto? Es una finca que tiene una posición única y exclusiva en el mundo. Es una finca donde las características de sus suelos son únicas, donde las características de la iluminación y de la irradiación solar son únicas, donde las características de la flora, de la carga microbiológica del suelo y de la planta son únicas, ¿cierto? Y esa flora del suelo y de las plantas ha evolucionado durante muchos años en esas condiciones ambientales, a esa presión atmosférica, a esa humedad relativa, a esos intercambios o condiciones de pluviosidad. Entonces, esas condiciones son únicas para cada una de las fincas. Por eso el terroir o denominación de origen para cada finca es único y no se repite, a no ser que consideremos desde el punto de vista de la física que estamos en condición de varias dimensiones, entonces tendríamos esa posibilidad. ¿Listo? Entonces, ese terroir debemos considerarlo y dentro de esos datos que he mencionado debemos considerar cómo es nuestro suelo, qué tipo de suelo tenemos, si es franco arenoso, si es franco limoso, si es franco arcilloso, si es franco solamente, ¿cierto? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esas condiciones de ese suelo? ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es la carga microbiológica de ese suelo que estamos y que tenemos? O sea, que eso también será muy importante, saber qué hongos tenemos, cuáles de los aspergillum tenemos, ¿cierto? Todo eso es muy importante. Y también cuáles son las condiciones de la planta desde el punto de vista microbiológico, cuáles son las bacterias más comunes presentes en el fruto del café, si son levaduras, qué tipo de levadura es, si son bretanomices, saccharomyces, en fin, qué tipo de levadura es, porque esas levaduras que han evolucionado y se han adaptado a esas plantas, a esas condiciones ambientales, serán las que utilicemos nosotros para procesar nuestro café. ¿Listo? Por eso el siguiente punto habla de las drupas recolectadas en estado óptimo de maduración y separadas por variedad. Preferiblemente separarlas por variedad, a no ser que queramos hacer algún blend especial para un barista especial, ¿cierto? Que nos haya pedido eso. De lo contrario, debemos procesarlo, de hecho, bajo unas condiciones especiales y únicas. Por eso es mejor separarlas por cada una de la variedad, separarlas por su carga genética, separarlas, si son solamente voy a procesar Castillo, proceso Castillo, si solamente voy a procesar Geisha, proceso Geisha, si solo voy a procesar Tavi, proceso Tavi, en fin. Entonces, separarlas por variedad y conocer esas condiciones de esas drupas en estado óptimo de maduración, o sea, cuáles las características de concentración de azúcares. Es muy importante la concentración de azúcares en el café, sobre todo cuando hacemos procesos de fermentación, dado que esas azúcares son indicador de dos cosas: del tiempo, como lo decía bien Wilton, en que yo voy a poder trabajar con ese café a nivel de procesamiento en fermentación, pero también de la concentración de azúcares y de la concentración de antioxidantes al interior del grano, al interior de la semilla, porque la concentración de azúcares más alta me da mayor desarrollo del fruto, o sea, el fruto está en madurez de consumo y si está en madurez de consumo tiene la mayor concentración de azúcares y entonces cuando vayamos a hacer la tostión hay un mejor desarrollo y cuando hagamos la reacción de mallar en la que la podamos extender el mayor tiempo posible, vamos a tener sensaciones más dulces y más complejas en ese café, dado que había más compuestos porque ese café estaba en el estado óptimo de maduración. Cuando el estado óptimo de maduración no está, no podemos encontrar esas características, o sea que los grados Brix no solo nos indican los tiempos de procesamiento, sino también los resultados que podría obtener en tostión. Es un tema muy importante que aprendí yo con el profesor, con el gran maestro Pablo Contreras de México, una persona muy experta, un experto más vale, para no hablar en redundancia, un experto en el tema de tostión, que ayuda a desarrollar una de las máquinas más importantes a nivel del mundo de tostión, que tiene unos sistemas de control muy importantes, por eso es que aquí también nuevamente hablamos de control. Esos controles que existen en la tostión tenemos que tenerlos nosotros acá en nuestros sistemas de procesamiento. Luego hablamos del control de la carga microbiológica antes y después del despulpado. Aquí voy a hablar de un tema que es muy importante y que es el parteaguas de estos procesos de fermentación, que es
con control, que es el aislamiento de microorganismos, el primero. Yo debo conocer la carga microbiológica y luego estar en la capacidad de aislar los microorganismos. Eso hace parte de nuestro trabajo y los caficultores que han estado con nosotros en procesos de formación han aprendido a aislar microorganismos del café, ¿cierto? Hemos avanzado más y hoy tenemos unas metodologías mucho más precisas. Antes aislábamos familias de microorganismos, familias de bacterias del ácido láctico, donde encontrábamos cocos, enterococos, estreptococos, estafilococos, bacilos, ¿cierto? Diplococos, en fin, una gran cantidad de microorganismos que eran de esa misma familia y que sí nos da una estabilidad y que nos da estabilidad a nivel de fermentación. Pero hemos llegado a poder aislar incluso ya de manera más precisa bacterias gran positivas y gran negativas de las mismas que ha utilizado el ser humano en su historia a nivel de la fermentación o los alimentos fermentados. Y también lo hemos hecho con levaduras, entonces podemos aislar ya levaduras de manera muy precisa, no solamente a nivel o grado de laboratorio, sino que ya lo hacemos grado industrial, que son grandes volúmenes con el propósito de tener mayores rendimientos, obteniendo yo el cultivo de mis microorganismos que yo sé que puedo utilizar, que voy a lograr un resultado positivo con eso porque voy a lograr transferir muchos de los compuestos que antes no lograban llegar a la semilla, ahora van a llegar a la semilla, que antes estaban en la drupa o por fuera, que son compuestos antioxidantes que aparte le van a aportar un valor nutricional adicional a mi café. Entonces ya estamos hablando de dos conceptos claros, nutrición y otro concepto que es que va a mejorar las condiciones digamos, de duración del producto, porque una de las cosas que hizo el ser humano cuando empezó a hablar de fermentación fue lograr darle mayor tiempo de vida a los productos. Recordemos que en Europa, que es donde se trabajó ese tema principalmente, habían o están aún las estaciones, entonces los tiempos de cultivo son muy cortos, entonces había que cultivar durante mucho tiempo y para ese periodo de invierno tener almacenados alimentos. Entonces ellos lograron tener almacenados esos alimentos durante todo ese periodo largo de invierno y muchísimos años más gracias a los procesos de fermentación. Y no cualquier fermentación, fermentación controlada. Es que 500 años después de Cristo, los monjes benedictinos aislaron por primera vez Saccharomyces cerevisiae utilizando un elemento de control natural y nosotros estamos en el año 2021, ¿cierto? 2000 años, 2021 años después de Cristo. 1500 años después de los monjes benedictinos y hasta ahora estamos haciendo nuestros primeros pinitos como industria en tener mayor control y aislar los microorganismos que me interesan. Entonces creo que esa es una lección que debemos aprender y siempre insisto con esto, debemos tener una revisión profunda de lo que es la historia a nivel de fermentación para entender que nos falta muchísimo por avanzar y que lo que nosotros digamos es apenas el comienzo de un mundo que está descubriéndose hasta ahora. ¿Listo? Después de ese proceso de aislamiento, entonces ya vamos a pensar en la desinfección. Ahora, no empecemos a desinfectar como locos con cualquier cosa, con hipoclorito de sodio, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros hemos recomendado siempre, incluso en nuestros cursos, en un curso largo que hicimos de cafeología, les enseñamos a fabricar su propio sistema de desinfección, haciendo el propio reactor, porque lo que ustedes están viendo aquí en pantalla no es un reactor, es un bioreactor, porque un bioreactor se dan reacciones químicas, pero están mediadas por la vida, o sea, es un microorganismo o es una enzima o es un producto cierto que es el que interviene. El reactor para el caso de la fabricación de ozono, nosotros también lo enseñamos a fabricar y ese reactor les permite tener una producción alta de ozono y con esa producción alta de ozono, sea al interior del bioreactor o de los tanques de flote o los tanques de selección, poder desinfectar el café, ojo, cuando yo ya haya aislado mis microorganismos y está en la capacidad de inocularlos. Nuestra tarea no es comprar microorganismos y ponerle al café. ¿Por qué no estamos de acuerdo con eso? Porque desde el punto de vista ambiental vamos a generar un impacto ambiental terrible para el medio ambiente. Recordemos que los que más desarrollo tienen a nivel de levaduras y de bacterias del ácido láctico en el mundo son los europeos. Son bacterias subtropicales que fueron desarrolladas para esas condiciones subtropicales de Europa y algunos lugares en Asia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que acá estamos en el trópico y que las bacterias que debemos tener son tropicales. Por eso debemos trabajar con nuestras bacterias tropicales y no con las bacterias subtropicales desarrolladas en Francia, que incluso han desarrollado estas levaduras subtropicales en Francia para nuestros cafés, teniendo en cuenta que estos cafés y nuestras condiciones ambientales son diferentes. Y eso no es correcto bajo ninguna circunstancia y desde el punto de vista ambiental y de la protección del medio ambiente no podemos permitir que esas bacterias o microorganismos subtropicales afecten nuestros suelos, afecten nuestros frutos y tengamos graves problemas luego a nivel incluso de cultivo
simplemente por un mal manejo que podamos hacer nosotros como caficultores. Entonces, la recomendación es aislar de las propias variedades del café. ¿Listo? Y el microorganismo para fermentar debe ser uno solo. Uno solo. Cuando usted está fermentando vino, hace el proceso de fermentación con un solo microorganismo, Saccharomyces cerevisiae. Si en el vino hay cualquier otro microorganismo, se considera un defecto. Si hay una bacteria del ácido acético, es un defecto. Si hay una bacteria del ácido láctico, es un defecto. Y lo sé yo que trabajé ahí 7 años. Cuando en un lote aparecía una concentración de ácido láctico, mirábamos en el microscopio y llegaban bacterias del ácido láctico, todo el lote estaba echado a perder. Y se volvía vinagre para otra, o se utilizaba para otras cosas, pero no era un producto que se pudiese vender y se pudiese comercializar porque se consideraba defecto. En el café tenemos la particularidad que como no estamos fermentando un líquido, sino un sólido, muchas veces la aparición de estos compuestos afectan mínimamente el resultado final, pero es posible que pierdas también la intensidad del producto que querías obtener. Entonces, eso es muy importante. Lo otro es que cuando queremos fermentar con 2 microorganismos o con 3, porque se puede hacer, pues lo hagamos por fases. A eso es a lo que debemos llamar fermentación doble o fermentación triple. No a ponerlo primero en una bolsa Grain Pro y luego en una tina y luego eso no es doble nada de nada. Eso simplemente son procesamientos en los que usted paso a paso está haciendo degradaciones seguramente, o que está haciendo algún proceso de manejo que le ha dado resultado, no quiere decir que esté mal, si le da resultado, hágalo y sígalo haciendo. La tarea nuestra no es cambiar su metodología de procesamiento solamente en el tema de inocuidad, ya que si usted ha tenido resultado haciendo el proceso de oxidación o haciendo el proceso de fermentación silvestre, la que mencionaba nuestro amigo Wilton, o en fin, y usted ha tenido resultados, pues sígalo haciendo, trate de tener mayor control, de no arrastrar el grano por el piso, que no tenga esa carga tan alta de hongos que al final van a convertirse en un problema a nivel de la salud del consumidor final. ¿Listo? Y lo otro es controlar el metabolismo microbiano. Y aquí es muy importante el bioreactor que ven en pantalla, porque ese bioreactor nos permite controlar 2 elementos fundamentales, el pH y la temperatura. Cuando controlamos el pH y la temperatura, entonces podemos controlar el metabolismo del microorganismo. Controlado el metabolismo del microorganismo, tenemos control total, ahora sí, ¿cierto? El control total nos permite incluso tener al final fases de oxidación en las que también tenemos control del caudal de oxígeno que estamos incluyendo en el recipiente para tener absoluto control metabólico de ese microorganismo. Nosotros en cerveza, cuando hacíamos cerveza, nosotros aquí fabricamos cerveza, o cuando fabricábamos vino en la fábrica que yo trabajaba, nosotros utilizábamos el oxígeno en esas fases iniciales porque el oxígeno es necesario para poder que la población, como las levaduras, que son facultativas, que viven en condiciones de presencia de oxígeno y sobre todo en presencia de oxígeno se reproducen, tuviéramos una alta tasa reproductiva y una curva, y en la curva de la fermentación de crecimiento microbiano, pudiéramos tener una fase de inducción corta y una fase exponencial también muy corta para tenerla en el punto donde tenemos estabilidad y tenemos control en la fermentación. Entonces, es un tema muy amplio, pero les doy la pista para que ustedes puedan tener control. Ustedes pueden controlar la fase de crecimiento. Lo hemos hecho nosotros utilizando la espectrofotometría y haciendo una comparación del comportamiento de los datos del espectrofotómetro con el comportamiento de los datos del TDS, y es el crecimiento es similar, no está en el mismo rango y los mismos valores, pero se comporta similar. Por lo tanto, la medición de TDS es un dato que nos puede ayudar también para ver cómo puede estar el metabolismo microbiano y el crecimiento de la población microbiana. ¿Listo? Y lo otro es conocer la concentración de los metabolitos generados. Eso lo hacemos también con el pH, porque uno de los metabolitos, y la fermentación es láctica, pues es ácido láctico. ¿Y qué le pasa al ácido láctico? Pues que va a afectar el pH, lo afecta hacia abajo, o sea que el pH en una fermentación láctica va a descender más rápidamente que en una fermentación alcohólica, que desciende mucho más lentamente. Porque lo que pasa en la alcohólica es que a partir del CO2 que se producen algo otros ácidos orgánicos de menor estructura molecular, pero ese CO2 es principalmente el que afecta, porque él tiene la capacidad que, por ser CO2, ese CO2, ¿cierto?, tiene una capacidad oxidativa, entonces tiene una capacidad de generar una disminución también del pH, ¿listo? Y adicional a estos elementos, que son consideradas variables importantes en el procesamiento del café en alta calidad, debemos pensar que adicional al procesamiento debemos controlar el secado, fundamental. Sin el control del secado no tenemos nada. Y el control del secado no se garantiza solamente con hacer un secado
digamos, al sol o un secado en camas africanas, incluso en los mismos secaderos mecánicos. Usted el secado lo debe garantizar ese equilibrio. O sea, si yo voy a secar mi café, procurar que en mi sistema de secado la humedad sea constante, de tal manera que yo esté eliminando esa humedad en exceso, primero, y segundo, que la temperatura sea constante, pero ojo, que no supere los 40 grados. Recordemos, incluso nosotros recomendamos que no supere los 35 grados. ¿Por qué razón? Porque después de 35 grados, muchos de los volátiles que hemos logrado generar o llevar hasta la semilla se pueden perder, sobre todo si estamos metiendo caudales significativos de aire. Entonces, la recomendación general es que no superemos los 35 grados. Nosotros hemos hecho secados en nuestros prototipos de máquinas de secado a 22, a 23 grados y hemos logrado secados en pues 18 o 24 horas, ¿no? O sea, muy rápidamente. Entonces, miren que es muy importante que ustedes puedan tener control sobre el secado. ¿Y se puede tener en un sistema de los convencionales? Sí, simplemente necesitamos hacer un poquito de revisión del comportamiento del flujo de aire al interior de ese sistema y poder con ese comportamiento de flujo de aire al interior del sistema y la humedad relativa poder garantizar eso. Es muy probable y es viable. ¿Listo? Este compuesto del que estuvimos hablando, con lo que vemos aquí atrás, o sea, esto en el bioreactor es lo que nos da control. Cuando tenemos en cuenta todas estas variables, que son bastantes, y que nos van a dar muchos datos y que nos dan precisión y que nos dan exactitud, entonces llegamos a este punto, que nos evitamos esto que ven aquí. Este es un café de una fermentación extendida en el que hay un crecimiento de un hongo que se llama Aspergillus ocraceus. A ver, hay un queso que se produce en Europa y que incluso en Colombia Alpina lo produce, que se llama Aspergillus camembert. Y el queso camembert. Y el hongo que lo hace, que permite ese proceso oxidativo para ese queso, es Aspergillus camemberti. Y ese Aspergillus no es el que ven en pantalla, el que ven, o sea, este no es un café camembert, ¿cierto? Este es un café que tiene altísimas concentraciones de ocratoxina. Con este café tuvimos una mala experiencia porque lo probamos en catación y todos los que lo probamos nos mareamos y sentimos náuseas inmediato en la primera cucharada. Nosotros tenemos una práctica porque casi siempre los cafés que catamos son cafés de alta calidad y este café se suponía que era de alta calidad hasta que vimos esto, porque no lo procesamos nosotros. Ya después que nos dimos cuenta que había sido procesado por... que el tercero nos mostró lo que había hecho, entonces fue que nos dimos cuenta del resultado. Lo llevamos a análisis, nosotros mandamos una muestra de análisis y encontramos altísimas concentraciones de ocratoxina que se produjeron seguramente en el proceso de fermentación, pero también producto de este proceso de fermentación esto se llevó a secado, esto estuvo en secado y en el secado también estuvo expuesto y luego en el almacenado. O sea, nuevamente volvemos a que el comportamiento de esta ocratoxina en todos los países productores del mundo, ustedes ven aquí una lista: Brasil, Colombia, Angola, México, nuevamente Camerún, Uganda, Madagascar, Etiopía, Togo, me falta Vietnam porque estaba en otro artículo pero no lo puse. Todos tienen, se encontró mayor a 20 microgramos por kilogramo de ocratoxina. Eso ya es un exabrupto, o sea, es que estamos hablando de concentraciones. Yo con 10 miligramos por miligramo de un compuesto farmacéutico me quito un dolor, ¿no? Entonces, estar todos los días expuesto a estas concentraciones de ocratoxina no es sano para nadie. Entonces, volvemos. Si queremos tener control en un bioreactor como el que vimos anterior o un bioreactor más sencillo que también hemos enseñado a fabricar, ¿cierto? Y en todo el mundo, cuando se hacen análisis del contenido de ocratoxina, aquí están todos los países productores, todos los países consumidores principalmente. Y en todos, por ejemplo, en Chile y en Francia, o sea, el porcentaje de café comercializado positivo, pues ahí dice que es el ejemplo de cafés comercializados en los que se han encontrado presencia de ocratoxina, o sea, demasiado alto, o sea, todo lo que les llega ya está cargado de ocratoxina. Y es que los reportes se han hecho desde el año 2000, desde el 1994 para acá, y es preocupante. Por eso muchos países han tomado la decisión de regular mucho la entrada de esos cafés y se pondrá más complejo. Por eso esto que les estoy diciendo es un llamado de atención para que nuestro café colombiano, aparte de ser el mejor café suave lavado del mundo y el café y la cuna de los exóticos, de esos grandes exóticos que han ganado premios como nuestro amigo Wilton, ¿cierto? Pues sea
también en la cuna del café, libre de ocratoxina, libre de cualquier tipo de micotoxina. Es que yo he tomado como ejemplo una toxina, pero es que son cientos: citrinina, aflatoxina, bueno, en fin, o sea, podría nombrar N cantidad de toxinas, y todas se pueden dar, o sea, en un mal proceso de fermentación, porque se me ocurrió ir a echarle microorganismos de la montaña virgen de no sé dónde, o porque se me ocurrió echarle de esos que estaban en descomposición, esa pulpa que ya estaba en descomposición en el compostadero, echárselo a la fermentación, porque es que con el ánimo de innovar, no. La innovación en medio de la improvisación con gran desconocimiento, que es lo que se observa, es peligroso. Y mire que Cenicafé nos cuenta en un trabajo de investigación muy serio que han hecho, porque ellos son una autoridad mundial de café, muestran cómo en diferentes espacios del sistema de procesamiento de café, en la gran mayoría de fincas del país, se encuentran altísimas frecuencias de este hongus Aspergillus ocracius. Ellos mencionan varios, ¿cierto? Entonces es lo que vemos aquí. Miren, este es un recipiente, uno de los recipientes azules, que puede ser un bioreactor azul de los sencillitos. Digamos, simplemente le pone el café, pone la tapa y ahí lo dejó. Y mire el crecimiento de esta capa blanca. Esta capa blanca me está mostrando el crecimiento de varios de estos microorganismos que vemos aquí, que son el primero el Aspergillus ocracius, el segundo el Aspergillus flavus y el tercero el Penicillium espinolosum. También tenemos Aspergillum verrucosum, que también lo hemos, Penicillium verrucosum, que también lo hemos encontrado, y también Penicillium niger. Muchos de esos hongos también fueron reportados en diferentes etapas del beneficio de café en norte de Santander, en un estudio que hicieron en la Universidad Industrial de Santander. O sea que en Colombia también hemos investigado, aparte de lo que hemos hecho nosotros, digamos, de manera más privada, que lo publicaremos en un libro que estamos construyendo, pero que vamos poco a poco, construcción y con levantamiento de datos y de información. O sea, nuestro trabajo de investigación está en proceso. Hay muchísimos otros trabajos de investigación que ya fueron culminados y que muestran el gran problema que hay de estos cafés, o que son producto de una mal llamada innovación, o que son producto del desconocimiento total de lo que es el respeto por el consumidor final. Entonces, en esa medida, yo creo que es fundamental que nosotros nos centremos en producir cafés de alta calidad, con tasas muy exóticas que se pueden lograr, por supuesto, pero nuevamente, insisto, libre de todo este tipo de compuestos. ¿Y por qué nosotros no tenemos control? Si nos comparamos con otras industrias en las que se procesa materia orgánica, es que acá procesamos uvas. Y las uvas, cuando entran a la fábrica de vino, entran y se desinfectan y se antioxidan antes de llevar al proceso de vendimia, antes de mayugarlas o de estrujarlas, ¿cierto? De crear los mostos y de hacer el proceso de inoculación. O cuando entramos a la planta de yogur el café, en el que cuantificamos sus proteínas, sus grasas, lo pasteurizamos y luego lo inoculamos. O en la planta de cerveza, donde hacemos conteo también, hacemos un crecimiento en caja de Petri para determinar que no haya ningún tipo de hongo, que la malta que estamos y que vamos a procesar es adecuada, porque ahí también puede crecer estos mismos microorganismos que acabamos de ver, que son hongos filamentosos, ¿cierto? Y que van a generar una serie de problemas. Entonces ahí también se hace el mismo proceso. Y lo comparamos con nuestra industria. O sea, no es que me esté burlando, pero es que es un llamado de atención. Una cosa que nosotros tenemos grave en América es que tenemos metida la pobreza en la cabeza. Hombre, es muy sencillo. Es que dice mi madre, que es una mujer sabia, que una cosa es ser pobre, otra cosa es ser cochino, que eso no tiene nada que ver. ¿Cierto? Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar en que nuestra industria tiene que modificarse a plantas como la que estamos viendo, no necesariamente con ese nivel de costos. De hecho, se puede tener una planta de este mismo nivel tecnológico, de estas mismas condiciones de seguridad y de bioseguridad, que es verdaderamente lo que importa. Esto es verdadera bioseguridad. No ponerse un tapabocas y salir y separarse los demás 2 metros. Bioseguridad es garantizar que los productos, incluso que consumimos, no nos hacen daño a nuestro sistema biológico, ¿cierto? Y estos productos con ese control, pues no nos hacen daño a nuestro sistema biológico, a no ser que los consumamos en exceso. El café es exactamente igual. Entonces nosotros tenemos una industria a nivel de procesamiento de café en el cual podíamos llegar a tener resultados impresionantes, ¿cierto? Porque nos ha hecho falta algo, y es trabajar en equipo. ¿Trabajar en equipo para qué? Para lograr los resultados que ya han logrado otras personas. Entonces, mire,
Esto que ven aquí es el deber ser. Si va a hacer una fermentación láctica, pues quienes hagan el ejercicio sean bacterias del ácido láctico. Estos son aislamientos hechos en nuestro laboratorio. Que si va a hacer una fermentación alcohólica, quien haga el proceso de fermentación alcohólica es mis microorganismos que hacen el proceso de fermentación alcohólica. Que yo esté en la capacidad de hacer análisis de viabilidad celular de estos microorganismos y de estos microorganismos. Estos son bacterias del ácido láctico y estas son Saccharomyces cerevisiae. Estas están observadas en 40X y estas están observadas en 10X. Estas son significativamente más grandes. Entonces, aislarlos es muy sencillo. Cultivarlos para la etapa del procesamiento es muy sencillo. Nosotros hemos elaborado bioreactores y aún lo hacemos, que en principio lo utilizamos nosotros. Este es mi padre, cuando le hicimos el primer bioreactor para hacer el proceso de fermentación, ¿cierto? Con el que logramos unos resultados óptimos, logramos vender cafés 2 años seguidos, hasta antes de la pandemia, hasta $70 por libra, fue un hit. Después de eso no hemos podido venderlo a ese precio, pero ya tenemos un nuevo cliente en Canadá y en Alemania que nos va a comprar el café a esos precios. Entonces creo que es una ventaja, digamos, que tenemos nosotros procesando café, no solamente con control en la fermentación, y que ese control de la fermentación nos dé una tasa exótica, que eso es muy agradable, sino que también podamos tener un café que sea libre de todo tipo de toxinas y que el consumidor final se nutra con ese café y no se intoxique y le provoquemos cáncer y enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurológicas cognitivas. Este es nuestro amigo Gustavo y su fermentador para hacer fermentaciones lácticas, que es un fermentador de bajo costo, fácil de elaborar, que lo puede elaborar y lo elaboró él mismo, de hecho. Este es nuestro amigo Renan Bertoli de Brasil, que con una clase virtual, con unas clases virtuales, él aprendió a hacer los bioreactores, y ese es un bioreactor para fermentación alcohólica. Lo que vemos aquí son bacterias del ácido láctico de Café Florencia, y este es Saccharomyces elipsoideus de Renan en Brasil. Esto es como se debe ver un café, no ese café lleno de hongos. Este es un café que, como lo decía bien Wilton, no se debe medir por las horas de fermentación, sino cómo terminó el pH. Este pH terminó en 3.5 y solo logramos bajar hasta 3.5 después de 18 días de proceso fermentativo sin crecimiento de un hongo, ni un solo hongo. Yo he visto cafés en los que al 7.º día ya hay crecimiento de hongos sobre la superficie. ¿Por qué? Porque había control de la carga microbiológica. Y este es un café de fermentación alcohólica de superior a 28 días, en el que se obtuvo también un resultado muy interesante y que logró pues también ser exótico, muy exótico, pero aparte de eso, inocuo y seguro para el ser humano. Este es nuestro equipo de trabajo, vemos más, pero producto de estos paros y estas cosas se nos afectó el equipo, y ahora pues nuevamente estamos como arrancando de nuevo. Solamente iniciamos en este momento otra vez 3 personas. Nos dedicamos a hacer bioreactores, sistemas de secado. Hemos modificado algunas de las pinturas de las máquinas que convencionalmente se venden en Colombia para poder garantizar que sea grado alimenticio. Fabricamos varios tipos de bioreactores para fermentación láctica, para fermentación alcohólica. Conocemos de toda la cadena de valor del café, porque es muy importante que un caficultor sea como un enólogo, que conozca desde el terroir hasta el final el maridaje. Nosotros hacemos el ejercicio de hacer eso también y poder ofrecer esto a nuestros clientes. Entonces, eso es, creo que la hora ha sido exacta. Muchísimas gracias por la atención. No sé si hayan preguntas, inquietudes, pues estamos atentos. Bueno, excelente taller, Julián. Estábamos súper emocionados aquí. Claro que hay preguntas, tenemos algunos minutos todavía para responder algunas preguntas. Aquí nuestro máster nos va a colocar algunas en pantalla para estar respondiendo. Listo, ahí va la primera. Iván nos pregunta, ¿cómo asistir a esos, cómo aislar, disculpa, es que esta gafa ya me está... ¿Cómo aislar a esos microorganismos en el campo? A ver, bueno, lo primero que debemos hacer es tener un espacio adecuado para eso, una especie de laboratorio de microbiología que se pueda hacer en la finca. Y el aislamiento es una metodología que nosotros hemos desarrollado y que tiene unos paso a paso que pues no son tan fáciles de contarlos aquí porque nos extenderíamos un montón de tiempo.
Para eso nosotros ofrecemos nuestros cursos virtuales y presenciales en los cuales les enseñamos a aislar esos microorganismos, ¿listo? De las propias variedades de café. Incluso si el caficultor quiere traer su café y quiere que de una vez aislemos sus microorganismos, lo hacemos en marco del curso, o él mismo lo hace en marco del curso. O sea, es un protocolo bastante amplio, como les digo yo, pero que es muy sencillo y que se puede hacer con cosas que se consiguen fácilmente en las regiones y se aíslan en el área de procesamiento, digámoslo así. Genial, listo. Siguiente pregunta porque el tiempo es corto. ¿Qué capacidad de trabajo han estudiado en la bioreactores? ¿A qué hará referencia? Bueno, los diferentes tamaños de los bioreactores, ¿cierto? Nosotros tenemos bioreactores que pueden ir desde 1 tonelada, ¿cierto? Hasta 170 kilogramos para tener más o menos un saco de café excelso de 75 kilos. O sea, y la capacidad, pues, es una capacidad de uso continuo y constante, ¿no? El bioreactor más avanzado nuestro puede ser monitoreado y controlado desde el teléfono celular, ¿no? Entonces, pues, va a depender de lo que se quiera. Y nosotros incluso les hemos enseñado en nuestros cursos también a que el propio campesino, el propio caficultor, no solamente haga sus aislamientos, sino que pueda fabricar sus bioreactores y que con los bioreactores pueda tener control. Tal vez no los hará con los niveles tecnológicos que los fabricamos nosotros, pero los puede hacer con un nivel que le da garantía de control, al menos de las condiciones de las atmósferas a las que hace el control de fermentativo, ¿no? Gracias, ahí está la respuesta. Hernán nos pregunta, buenos días, ¿con qué se puede desinfectar los instrumentos de trabajo y la cereza? Don Hernán Molano, desde el Pitalito Huila. Don Hernán, eso sí se puede desinfectar con hipoclorito. Con hipoclorito por lo menos de 1000 partes por millón hacia arriba. Solamente los equipos. Ahora, si usted tiene equipos como que tengan cromos o que tengan cromos de mala calidad o que sean hierros colados de mala calidad, es posible que el hipoclorito le haga daño. Entonces tendrá que procurar hacerlo con jabón, los jabones que se utilizan para la industria de alimentos, que no tiene sabores extraños, y entonces desarmar el equipo y flotarlo muy bien con cepillo, agua y jabón, ¿cierto? Que eso es lo más fácil. Jabón sin aromas, pues sin esencias. Ahí tenemos otra pregunta de Iván, no sé si alcanza a ver en pantalla. Sí, señor. El café que le dio 3.5 de pH en el bioreactor, ¿cuánto le dio en grados Brix? 7 grados Brix disminuyó. A ver, hay un punto que cuando ya empezamos a controlamos tanto la carga microbiológica que él estuvo en pH 3.5 durante 2 días sin modificarse, y los grados Brix estuvieron en 7 más casi una semana. ¿Y por qué ocurre eso? Porque aparte de la actividad microbiológica en la transformación de azúcares, hay actividad microbiológica en la transformación de pectinas, y es algo que uno no puede observar. Entonces esa pectina, que es una estructura de azúcar compleja, se rompe en varios azúcares, y no quiere decir que el microorganismo no esté trabajando, el microorganismo sigue fermentando. Lo que pasa es que a nivel de la fermentación deja de consumir esos azúcares o deja de evidenciarse la modificación de la disminución de grados Brix de acuerdo al consumo del microorganismo del azúcar. Entonces, es un poco complejo y un poco enredado para muchos, pero básicamente al tiempo que hay consumo de azúcares, están apareciendo nuevas azúcares que hacen que eso se mantenga estable. Entonces, para eso lo que nosotros normalmente acostumbramos a hacer es una titulación de azúcares para determinar cuál es la verdadera concentración de azúcares de esa sustancia, ¿no? Genial, excelente. Otra, Davis, por ahí. Diego pregunta, ¿es necesario aislar los microorganismos nativos por cada varietal con que se cuenta en la finca? En principio sí. Algunas veces no es necesario porque resulta que la carga microbiológica es muy similar porque las plantas están casi que en las mismas condiciones. Pero muchas veces hay cosas que nosotros no vemos y que nos lo dice la catación. Y es muy importante, básicamente porque cada variedad de café tiene en muchísimos casos, la propia variedad de microorganismos, ¿cierto?
como ocurre cuando tú lo haces en el mundo de los vinos. La cepa Cabernet se fermenta con los microorganismos de Cabernet, la cepa Malbec con Malbec y la Syrah con Syrah y la Pomerol con los de Pomerol, ¿cierto? Cada uno con cada uno, ¿sí? Entonces, lo ideal acá es hacerlo igual, tratar de tener los aislamientos para cada variedad, para que cambiemos lo menos posible las características del alimento y del azúcar del microorganismo, porque cuando lo cambiamos, lo obligamos a mutar. Entonces, la particularidad de los microorganismos silvestres es que tienen una altísima tasa de mutabilidad. Entonces, si tú cambias una de las variables, él muta y el resultado desde el punto de vista, digamos, de metabolismo es diferente. Entonces, el sabor será diferente y las condiciones del resultado final también. Entonces, por eso es lo ideal sería eso. Tenemos otra de Ricardo, dice, ¿la caficultura colombiana está preparada para desarrollar estas técnicas? Sí, señor. Y vaya que sí. Yo he tenido aquí caficultores y tengo la experiencia que me parece siempre grata y la cuento, doña María, una señora de Piendamó, que no pasó quinto de primaria en formación, vino aquí, hizo el curso y hoy es una de las personas que cuando me veía las fotos, la de los que tienen los mejores aislamientos. Hizo sus propios bioreactores, ¿cierto? Y tiene un control extremo en los procesos de fermentación. Entonces, claro que sí, o sea, esto es de disciplina. Los más disciplinados lo lograrán, los más indisciplinados no. ¿Sí? Entonces, no es de capacidad. Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, no hay mayor inversión que hacer. Gasta más usted haciendo una ramada con unas moles de cemento para poner lo que convencionalmente existe, que haciendo esto que estamos sugiriendo nosotros se va a transformar nuestra industria. Bueno, excelente. Creo que alcanzamos a responder una última, yo creo, ya que los siguientes de conversatorio ya están llegando a la sala. Viene un conversatorio súper, pero súper bueno. Bueno, ahorita, espera un momentico, sigamos acá. Usted produce reactores de ozono para desinfectar el agua. Sí, señor, nosotros los fabricamos de una capacidad, porque es que en el mercado no se conseguían de esas capacidades que nosotros necesitamos. Entonces, empezamos a fabricar algunos y también les enseñamos en nuestros cursos para que los fabriquen, ¿verdad? Porque es necesario darle a los caficultores no que empiecen a depender de uno, sino que ellos tengan la autonomía. Yo creo que esto es muy importante. Por eso nosotros enseñamos a aislar para que no compren microorganismos, por eso enseñamos a fabricar bioreactores para que nadie les venda bioreactores carísimos y les enseñamos a fabricar sistemas de desinfección para que ellos puedan ellos mismos hacerlo. Y no se necesita, como les digo yo, gran conocimiento. Nosotros les entregamos las herramientas para que ellos mismos los puedan hacer en sus fincas. Excelente, Julián. Yo creo que vamos cerrando con esto, donde las personas pueden consultar más, pueden aprender, pueden tomar sus cursos, lo pueden seguir. Bueno, nos pueden seguir en @cubabiotech. Cuba es como el fermentador, como el del que se almacena el vino, la cuba de donde se almacena el vino. Entonces, así se escribe Cuba. No es el país allá comunista, sino es el fermentador, Cubabiotech, @cubabiotech. Y el otro sería a través de nuestra página web, www.cubabiotech.com, y a través de Facebook como Cubabiotech. En esas tres, ahí pueden contactarnos y a sus órdenes en lo que les podamos servir con todo gusto. Listo, muchas gracias. Ahí están para que sigan a Julián Cocuñame, el científico del café, el experto en esta área de científicas, químicas, bueno, toda esta área que muchos a veces no tienen, bueno, no llegamos hasta allá, no nos alcanza, pero tenemos personas que nos están enseñando y nos están dando a conocer todo esto. Gracias, Julián, por esta conferencia que nos acaba de dar. Fue de gran importancia para nosotros, para cada uno que estuvieron ahí detrás. Ya tienen las redes sociales de Julián, las redes sociales de su empresa para que lo sigan y tomen pues todo lo que él realiza.